Señores suscriptores, soy Jenny Ugarte González, asesora del área laboral, y en esta oportunidad comentaremos casos prácticos de la compensación por tiempo de servicios. Los suscriptores nos consultan cuál es la oportunidad de pago de la CTS de trabajadores que tengan contratos sujetos a modalidad. En ese caso, la norma de compensación por tiempo de servicios regula en el artículo 51 el tema de cuál es la oportunidad de pago para los trabajadores que tienen ese tipo de contratos. Señala al respecto que si los contratos tienen como plazo un periodo menor a 6 meses, el empleador puede realizar los pagos directamente al trabajador. En este caso, por tanto, usted tiene que revisar cuál es el plazo estipulado en esos contratos. Si estos contratos no llegan al plazo de 6 meses, usted va a poder efectuar el pago directamente a sus trabajadores. Respecto al caso 2, nos consultan cuál es la oportunidad de hacer el depósito de la CTS de trabajadores que han laborado en el periodo noviembre-abril, con la salvedad de que en este tipo de contratos se hacen las renovaciones respectivas. Entonces, si tenemos un contrato modal cuyo inicio es el 15 de noviembre del 2007 y su fecha de término es el 30 de abril del 2007, se supone que en ese caso ya se debe hacer el depósito de la compensación por tiempo de servicios en la primera quincena de mayo. Pero cabe precisar que en este caso el trabajador no cumplió los 6 meses. Entonces, en este caso, el empleador no se encuentra obligado a realizar el depósito de CTS, salvo cuando el trabajador cumpla esos 6 meses. Es decir, de este contrato que inició el 15 de noviembre del 2007, recién se cumpliría el plazo de 6 meses el 14 de mayo del 2008. Entonces, es a partir del 15 de mayo del 2008 que el empleador se encontraría obligado a efectuar el depósito bancario de la CTS. Vamos al siguiente caso. ¿Cuál es la forma de cálculo de la CTS en caso de un trabajador que realiza horas extras? En ese caso, debemos recurrir al artículo 16 de la norma de CTS, que señala, pues, en caso de tratarse de remuneraciones imprecisas, cumplen para que sean adicionados a la base de cálculo de la compensación por tiempo de servicios, debo considerar el tema de la regularidad. Entonces, en ese caso debo observar si el trabajador ha percibido las horas extras en 3 oportunidades. Sí lo he hecho, porque de los datos que nos escribe el empleador nos dice que los ha percibido en 3 meses no consecutivos, señalando al respecto que los ha percibido por la suma de 120, 145 y 55 soles respectivamente. Por tanto, si el trabajador tuviera una remuneración mensual de 2.400 soles, debemos tomar en cuenta las sumas de los 3 meses de horas extras, sumar esos montos y dividirlos entre 6, porque ese es el procedimiento que nos señala el citado artículo 16 de la norma de CTS. Entonces, sumando esos montos, nos dan un promedio de 53.33 soles. Entonces, tomaremos en cuenta ese monto para adicionarlo a la base de cálculo de la CTS. Tendremos, por tanto, 2.400 soles más los 53.33, que es el promedio de horas extras, más un sexto de la gratificación, que lo obtenemos de dividir 2.400 entre 6. Entonces, este monto me saldrá la suma de esos montos de la remuneración mensual más el promedio de horas extras más un sexto de la gratificación, me saldrá 2.853.33. Ese monto lo divido entre 12 y lo divido por 6 en caso de haberse cumplido todo el semestre. Pasemos al siguiente caso. ¿Cuál es la forma de cálculo de la compensación por tiempo de servicios de un trabajador que laboró el semestre completo? En ese caso nos dan los siguientes datos. Nos dicen que el básico del trabajador es 1.000 soles, la asignación familiar es 55. En ese caso, tomamos en cuenta ambos montos y le adicionamos un sexto de la gratificación de julio. Si la remuneración del trabajador es 1.055, ese monto lo dividimos entre 6 y nos va a salir, y ese es el monto que vamos a tener que adicionar a nuestra base de cálculo. Sumados estos 3 conceptos nos dan 1.230.83, los cuales los dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 6. Pasemos al último caso. ¿Cuál es la forma de cálculo de la CTS de un trabajador que percibe conceptos no remunerativos? En ese caso tenemos a un trabajador cuyos datos que nos dan es que el trabajador percibe 1.400 soles de sueldo básico, un promedio de comisiones de 2.000 soles y una movilidad de 150, así como una asignación por nacimiento de hijos por la suma de 100 soles.
En ese caso lo que tenemos que hacer es verificar en primer lugar si todos esos conceptos que nos han dado que percibe el trabajador mensualmente forman o no base de cálculo de la CTS. En ese caso vemos, si revisamos la lista del artículo 19 del Decreto Supremo 01-97R, que es la norma de CTS, vamos a encontrar que el tema de la movilidad, si es una condición de trabajo, es considerado por la norma un concepto no remunerativo. Lo mismo sucede con la asignación por nacimiento de hijo, que la norma citada lo considera como un concepto no remunerativo. Por tanto, los 150 soles que el trabajador percibe por movilidad y los 100 soles que el trabajador recibe por asignación por hijo no ingresan a la base de cálculo de este concepto. Por tanto, solamente tomamos en cuenta para efectuar el depósito de la CTS los 1.400 soles de básico del trabajador, adicionando un sexto de la gratificación percibida, y sumamos esos dos montos, los dividimos entre 2 y los multiplicamos por 6 para saber cuál va a ser nuestra compensación, la suma de compensación por tiempo de servicio que debemos efectuar, de cuyo monto debemos efectuar el depósito. Habiendo culminado esos casos prácticos, espero que sea de su... Buenas tardes.